siguiente escultura que quiero mostrarles el día de hoy. Así que espero que te guste esta historia, te relajes y acabamos. Esa historia empieza con Samir, una chica que creció en una ciudad hermosa, custodiada por unos gigantes. En ese momento, cuando era muy joven, no pensaba mucho sobre lo que había fuera de aquel lugar, pero con el tiempo se empezó a sentir extraño y quiso indagar un poco más, preguntándole a su familia y a sus amigos qué había fuera de este lugar tan hermoso, y nadie le respondía. Lo único que se sentía en ese momento era un misterio muy profundo que nadie quería compartir. Pasaron los años y Samir decidió atreverse a salir en un momento con su amigo, y esperando que los gigantes cambiaran de lugar, se atrevió a escaparse de aquel lugar, aprovechando el descuido y atreviéndose a conocer algo diferente fuera de aquellos muros que había conocido durante toda su vida. Al principio todo parecía interesante, algo nuevo pero extraño. El aire se sentía denso, lúgubre y un poco muerto. Él y su amigo decidieron caminar, pero a medida que iban caminando se sentían más inseguros. Así que Samir y su amigo se miraron y los dos pensaron en lo mismo: volver al lugar para no sentir más esta sensación extraña. Y justamente cuando deciden voltear, son atrapados por una especie de secta desconocida, una especie de ninjas de los cuales no pueden verlos exactamente. Y aquí empieza esta historia. Aquella secta decide llevárselos lejos, un poco tapándole los ojos y hablando en una especie de lengua extraña, totalmente desconocida para ellos. Se preguntaron qué es lo que estaba pasando. Parecía que de un momento a otro habían perdido el total poder de sus vidas. Estuvieron encerrados durante mucho tiempo y luego, al pasar el tiempo, pudieron observar a aquellos hombres en una especie de aldea tratando de sobrevivir. Y con el tiempo empezaron a notar cómo la gente los miraba, y ellos, tratando de empezar a buscar socializar, notaron que el sabio del lugar los empezaba a observar
muchos seres extrañamente terroríficos e imponentes. Pasaron 2 años y en el momento en que se sintieron listos, fueron juntos a aquel lugar con un grupo de compañeros que habían hecho en la aldea donde estaban viviendo actualmente. Y al recorrer nuevamente el lugar, llegaron con la sorpresa de ver que toda la aldea donde habían vivido estaba totalmente destruida. Lo único que quedaba eran los vestigios de lo que había sido en algún momento un lugar muy hermoso. Samir, impactado por aquel momento, se quedó totalmente estático y empezó a recorrer el lugar con un rostro que parecía traído del inframundo, frío y desolador. Empezó a buscar si había quedado algo nuevo o algo de aquel lugar que había conocido en algún momento. Y recorriendo lo que era su antiguo hogar, su casa, se dio cuenta que solo quedaba una especie de amuleto que le había entregado a su abuela cuando era muy pequeño. Él, sin entender lo que podría significar, decidió recogerlo y llevárselo al sabio, pero con la profunda tristeza de haberse dado cuenta que su familia ya no estaba, y lo más probable es que no supieran si estaban vivos o muertos. Así que decidieron volver. Cuando llegaron a encontrarse con el sabio, Samir le entregó el amuleto que había encontrado, tratando de buscar algo que lo pudiera ayudar a encontrar a su familia si aún estuviera vivo. Y el sabio, al ver el amuleto, decidió que tenía que hacer algo muy importante, y es que aquel amuleto tenía una fuerza sobrenatural que Samir no había descubierto. Así que el sabio le dijo que ese amuleto lo iba a ayudar a encontrar y a salvar a su familia. Samir, sorprendido por lo que le decía el sabio, le preguntó que si él sabía si podría llegar a encontrar a su familia en algún lugar. Aquel hombre, que parecía que tenía todas las respuestas, decidió hacer una pausa y le dijo que tendría que atravesar un lugar prohibido por los humanos, y si realmente quería salvar a su familia, tendría que atravesar aquel lugar, dejándolo todo atrás sin poder volver. Samira sintió, agarrando
Asintió y volví a agarrar su amuleto con mucha fuerza, sintiendo que podría lograr salvar a su familia. El guardián le abrió las puertas y Samir entró, y en el camino empezó a ver cómo todo se distorsionaba y todo cambiaba de lugar. Parecía otra dimensión, y en un punto simplemente logró entrar a un salón impresionantemente gigante, y allí apareció un gigante. Parecía ser una especie de guardia en un reino desconocido para él. Samir, sin estar totalmente seguro de qué hacer, habló con aquel gigante y le pidió que le ayudara a buscar a su familia, que los gigantes la habían atrapado. Este hombre, con una especie de voz imponente y tamaño extremadamente grande, se movía lento, y cada movimiento parecía un golpe que parecía como si se cayera el cielo. Y mirando a Samir como una especie de ser inferior, le pidió que lo dejara en paz, que tendría que volverse a donde había venido, porque aquel lugar estaba totalmente reservado para los gigantes. Samir no se iba a rendir, así que le dijo al gigante que él ya no podría volver, pero quería salvar a su familia, o al menos verla por última vez. Y el gigante se empezó a reír fuertemente, como si fuera un chiste del cual le hubiera dado una gracia extrema, y con sus carcajadas empezó a enfurecer a Samir, quien empezaba a sentir que una energía muy extraña estaba emanando, y aquella energía venía del amuleto que le había regalado su abuela. Samir empieza a transformarse, y aquel gigante, sin darse cuenta por su arrogancia y su carcajada que parecía no terminar, es golpeado por Samir con una fuerza tan letal como la de un gigante mucho más grande que él. Y este golpe solamente fue el comienzo de lo que sería el más absurdo y explosivo poder que tendría Samir en ese momento, el cual simplemente deformaría la cara del gigante y lo mataría a punta de golpes que parecían yunques de tamaños colosales. Samir no se detuvo, y al final empezaron a caer rocas en las paredes de aquel lugar que parecían invisibles. Empezaron a mostrar un lugar en donde habían miles de humanos, todos como si fueran esclavos. Samir, sorprendido, empezó a mirar y empezó a buscar a su familia, si se encontraría en aquel lugar lleno de esta gente. Y al parecer vio a uno de sus hermanos a lo lejos,
no lo escuchaba. Samir gritaba y los llamaba, pero ellos, al darse cuenta de que era su hermano, en vez de acercarse hacia él, empezaron a alejarse y empezaron a gritar ayuda, como si Samir se hubiera convertido en una especie de monstruo para ellos. Él no lo podía creer y simplemente, cansado de gritar y de correr hacia su familia, se derrumba de rodillas y empieza a llorar como si fuera un pequeño, sintiendo que ya no tendría la posibilidad de volver a verlos. Aquel lugar se empieza a derrumbar y Samir se queda intacto, como si ya no le importara su vida, hasta que una de las piedras del recinto cae sobre él y muere para siempre. Espero que te haya gustado esta historia.